Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te honramos. Padre, pedimos que una vez más tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que seamos llevados a una experiencia, Señor, de poder, de amor, Señor, donde nuestra conciencia sea abierta cada día más sensible, Señor, a tu presencia. Padre, que podamos ser más conscientes del trabajo que tú haces en nosotros, Señor Jesús. Padre, que seamos llevados cada vez más a parecernos más al nuevo hombre, Señor Jesús. Que podamos tener toda la determinación y la ayuda necesaria para crucificar al viejo hombre, Señor, con todos sus placeres y pasiones, Señor. Para que anhelemos cada día más nuestra patria celestial, Señor. Padre, que nuestra alma anhele, Señor, y desee más los placeres divinos y celestiales, Señor, que los dulces que este mundo nos ofrece, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor Jesús, en este día para poder recibir y disfrutar de los manjares que tú nos sirves hoy. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a comenzar con una serie que en lo personal he sentido que se dice mucho, pero al mismo tiempo siento que se ha dicho poco. Porque siempre he visto que estos temas se tocan de manera parcializada o de manera denominacional, de una manera muy superficial. Pero sabemos que Jesús es una persona famosa que se hizo y todo lo que hacía lo aumentaba su fama, pero hubo un tema o una enseñanza, una prédica, un discurso, un sermón, como usted lo quiera mirar, que es muy emblemático en la vida de Jesús. Y usted dirá, ¿cuál será, pastor? Porque todas las parábolas de Jesús son emblemáticas, todas sus enseñanzas le dieron la vuelta al mundo y revolucionan nuestra vida. Pero hubo uno en particular que hasta dentro del mismo mundo es conocido. Pero mirando un poco hacia la iglesia, miramos que esto es un tema que lo superficializan tantos, lo toman tanto a la ligera. Y yo sé que en cada palabra he aprendido que Jesús nos ha dado en su Biblia tiene una trascendencia, tiene una implicación, tiene una enseñanza más profunda de lo que muchas veces vemos en la superficie. Y por eso yo siempre lo insto a usted, iglesia, a que no se quede en la orillita del mar, que siempre vaya más allá. Y así como cuando estamos aprendiendo a nadar, o usted va por primera vez a la playa y a usted le gusta la playa y usted dice, no me puedo meter más allá porque no sé nadar, me gusta la playa pero no quiero morir en la playa. Pero de una vez que usted aprende a nadar, usted se arriesga a ir más allá. Y no solamente eso, usted se arriesgaría hasta a bucear. Y no solamente eso, a lo mejor usted hasta pensaría hacer algún tipo de deporte acuático, como el surfear, el windsurf, el skatesurf o cualquier otro tipo de deporte relacionado al mar. ¿Por qué? Porque el nadar ya te brinda una seguridad y una confianza para tú poderte mover en el mar. Pero el que no nada no se arriesgaría ni a montarse en una banana inflable arrastrada por una lancha, ni siquiera sería capaz de hacer eso. A duras penas se montaría en un barco y no sería capaz ni siquiera de pararse en el borde del barco por temor a que se vaya a ir por la baranda. Pero lo mismo ocurre con la escritura. Siempre todos comenzamos de una manera superficial, pero a medida que el Señor, que el Espíritu Santo, que a través de los diferentes ayos y maestros y líderes que el Señor pone delante de nosotros y nos enseñan a profundizar, tú quieres ir más allá también. Y eso es lo que nos cautiva. Y hoy vamos a mirar una serie que va a comenzar, y posiblemente con esto vayamos a terminar el año porque no es corta, porque el Señor nos dijo mucho. Hoy vamos a mirar una serie que se llama Viviendo las Bienaventuranzas. Ese famoso sermón del monte, que es conocido ampliamente a nivel mundial, sean o no sean sectores de la iglesia, es un sermón que es reconocido. Se han hecho estas pinturas tratando de representar a Jesús predicando en el monte de las Bienaventuranzas. De los que nunca han ido a Israel, yo nunca he ido a Israel, pero ya he averiguado que dentro de los paseos turísticos religiosos, cuando usted va por motivos religiosos a la ciudad santa, una de las cosas que hace el guía es, dentro de su agenda turística, es que te lleva al monte donde Jesús dio este discurso. Y te lo muestran y te llevan. Aquí fue donde se dio el sermón de las bienaventuranzas, el paseo turístico religioso. Y es casi siempre seguro que, y yo aspiro que algún día, cuando Dios me permita ir,
la Tierra Santa, a visitar cada uno de estos lugares que son emblemáticos para la cristiandad. Y es el Monte Santo, así como el Getsemaní, es uno de los sitios que se visita. Pero más allá de lo turístico, más allá de lo cultural, más allá de lo histórico, más allá de la aparente superficialidad de este discurso, porque son unas pocas líneas, sabemos que cuando se trata de Jesús, que cuando se trata de la Escritura, y cuando se trata de la palabra del Señor, nada es superficial. Ya yo estoy convencido de esa realidad. Aunque nos los prediquen, aunque usted escuche un mensaje que sea superficial, eso no quiere decir que así sea. Así que vayamos a Mateo 5. Voy a leer la Reina Valera 60 ahorita. Después vamos a cambiar y la vamos a dejar en la Nueva Biblia Viva, NBV. También aparece en Lucas, la bienaventuranza, pero vamos a leer Mateo 5, verso 1. Estaba Jesús comenzando su ministerio prácticamente y ya era famoso. Ya la gente lo reconoció como un profeta, ya la gente lo reconoció como un maestro de la ley, muy prominente, que Dios lo respaldaba. Y entonces Jesús dice, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Fíjense que Jesús no predicaba corto. Primero él vio que había mucha gente que lo estaba siguiendo y él vio la necesidad de predicarles, de enseñarles. Entonces subió al monte porque no había púlpitos, no había altares. Ese era su altar, ese era su púlpito, la misma creación que él había creado. Y por eso se buscó una colina para que todos lo pudiesen ver y lo pudiesen escuchar. Para que la brisa sirviese de corneta, para que el mismo sonido y la misma creación llevase su palabra hasta el más último de la multitud que no podía acercarse a él. Pero tuvo una particularidad, se sentó, no se quedó parado. Y vinieron a él entonces los 12 discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas fueron el famoso mensaje de las bienaventuranzas. Pero hoy vamos a mirar tan solo la primera parte de este mensaje y vamos a desarrollar qué es lo que el Señor nos quiere decir o nos muestra en su palabra con ser bienaventurado. ¿Qué es lo que implica esa palabra? ¿Cómo podemos nosotros lograr un estado de bienaventuranza? Porque ese es el punto. Jesús está hablando aquí de un estado en el cual nosotros nos debemos encontrar y permanecer hasta que nos reunamos con Él. No es simplemente una posición en la que vamos a recibir algún tipo de recompensa, que está como una añadidura o un complemento. Jesús está hablando de un estado, no de un complemento como siempre lo enfocan. Entonces vamos a entender que la palabra makarios, la palabra griega con la cual se escribió esto, significa afortunado, bendito, feliz, favorecido y dichoso. Vuelvo a repetir para los que notan. Miren todo lo que significa la palabra makarios. Se traduce bienaventurado. Significa afortunado, bendito, feliz, favorecido y dichoso. Por eso que usted cuando lee las diferentes versiones al castellano, ya sea que usted tenga la Biblia en digital en su teléfono y tiene la bendición de tener más de 10 versiones al castellano, o las que usted maneje en lo físico, usted se va a dar cuenta que aquí en este particular cada una de estas traducciones toma una de estas definiciones. Algunas dicen bendito, otras dicen feliz, otras dicen afortunado, otras dicen favorecido y otras dicen dichoso. No es que se están contradiciendo, es que están tomando tan solamente una de las tantas definiciones que hay de la palabra para que usted y yo podamos entender mejor qué es lo que quiso decir Jesús. Cuando Jesús dijo, por poner un ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, esa es la que toca el otro domingo. Jesús está diciendo
afortunado, bendito, feliz, favorecido y dichoso los que son pobres en espíritu. Cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, lo que está diciendo es afortunado, bendito, feliz, favorecido y dichoso los que lloran. ¡Wow! Y sin embargo, a pesar de que estamos entendiendo el significado de esta palabra, todavía no hemos llegado al punto de qué es una persona bienaventurada. Y vamos a tomar hoy como referencia la última definición de la palabra Macarius o Macario, que es dichoso. ¿Qué significa la palabra dichoso? A lo mejor usted no la maneja mucho en su diario convivir. A lo mejor no es una palabra que aquí, a lo mejor en América Latina no se usa mucho. Pero el diccionario define la palabra dichoso como una persona alegre, feliz y contenta, y asimismo el que tiene o causa felicidad, el que incluye o que trae alguna dicha, placer o suerte. En forma irónica se dice a una persona desdichada, infeliz o miserable, o infortunada o desgraciada. Ya usted está entendiendo mejor entonces lo que quiere decir la palabra dichoso. Me causa mucho la atención que no solamente es una persona alegre, feliz y contenta, que entonces aquí nos dejen claro que es un estado en el cual la persona se encuentra. Es un estado. Y ese estado es una bendición. Y más si estamos viviendo en los tiempos finales, que son tiempos peligrosos, que son tiempos donde lo de afuera define el estado de la persona dentro. Y Jesús dice, nada de lo de afuera va a definir a mi pueblo. Nada de lo que puedan tener o experimentar afuera o no tener va a definir el estado en el que ellos se van a encontrar. Yo los defino. Yo les doy ese estado y quiero que se mantengan en ese estado. Y me causa mucho la atención que también la Real Academia Española define dichoso como una persona que tiene o causa felicidad en otro. Interesante. Entonces, desde este punto de vista, Jesús es el primer bienaventurado porque Él causa la dicha en su pueblo. Pero Él no solo va más allá, no solo se queda ahí, Él va más allá y dice, yo quiero que ustedes sean también bienaventurados. Yo quiero que ustedes también sean bienaventurados. Ahora voy a leer la Nueva Biblia Viva de Mateo 5, para tomarlo como ejemplo. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Dichosos. Entonces, hoy vamos a definir tan solo, para comprender mucho mejor, para luego empezar a desglosar, a desmechar cada una de estas bienaventuranzas, una o dos preguntas que son interesantes. Vamos a mirar, ¿cómo paso a ser bienaventurado? ¿Cómo hago para vivir siendo una persona bienaventurada? Esas son dos preguntas. Ya usted entendió qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir. Entonces se hace uno la pregunta, entonces ¿cómo yo hago para mantenerme o estar en ese estado? ¿Cómo yo soy una persona bienaventurada? Porque Jesús aquí está definiendo un estado y está diciendo entonces ciertas características que hacen que una persona sea bienaventurada. Pastor, entonces eso quiere decir que yo tengo que pasar todo el día llorando para ser bienaventurado, porque los bienaventurados son los que lloran. Cuando toque esa bienaventuranza, esa pregunta la vamos a responder. Pero eso no quiere decir que usted se va a convertir en la llorona o en el llorón. No. Pero sí tenemos que definir entonces, ¿cómo hago yo para aplicar esas palabras de Jesús, esa enseñanza de Jesús a mi día a día? ¿Cómo hago yo, pastor, para ser? ¿Cómo paso a ser bienaventurado? O mejor dicho, ¿cómo hago para vivir siendo bienaventurado? Porque de eso se trata esta serie, viviendo la bienaventuranza. Así que vamos a ver el primer punto. Vamos a Isaías 30, 18. Pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor. Él los conquistará para bendecirlos. ¡Amén! Tal como lo ha dicho, porque el Señor es fiel a su promesa. Bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. Es decir, dichosos son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. Aquí tenemos que mirar, punto número 1, que Él está esperando que acudamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos quiere demostrar su amor. Es decir, Él con su amor nos va a reconquistar, tal como lo ha dicho. ¿Por qué nos va a reconquistar? ¿Y por qué nos quiere mostrar su amor? Porque Él es fiel a su promesa.
Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Porque aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Y nuestra alma siempre se debate entre los placeres y las seducciones del mundo y el amor del Señor. Y el Señor siempre está dispuesto a reconquistar al 100% nuestra devoción completa y de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Porque Él ha hecho una promesa basada no en ti ni en mí, en sí mismo, porque Él ha prometido y Él es fiel. Y entonces, cuando hace eso, nosotros acudimos a Él para Él demostrarnos su amor. Y somos bienaventurados cuando esperamos confiados en la ayuda del Señor. El problema no es esperar, el problema es que tú puedes esperar en ansiedad, tú puedes esperar en preocupación, tú puedes esperar en afán, tú puedes esperar en incredulidad, tú puedes esperar en duda, tú puedes esperar de muchas formas. Entonces el punto no es esperar, el punto es de qué forma tú estás esperando. Es cuando la mujer está dando a luz y el parto está complicado y los familiares, el esposo está afuera y todo el mundo está esperando. Sí, está esperando, pero todos están en ansiedad, en preocupación, en angustia. Otros están llorando, otros porque están esperando a ver cuál es el resultado, el desenlace, que todo el mundo espera que sea bueno, que el niño nazca bien o la niña y que la madre no tenga ningún tipo de complicación en quirófano. Es decir, que ambos salgan bien. Y cuando ven que sale el doctor por esa puerta, o la enfermera o la persona encargada, ¿qué ha pasado? Y todo salió bien, el niño nació, la niña nació bien y la madre está bien. ¡Wow! Ahí cambia el estado de la persona. ¿Estaban esperando? Sí. ¿Pero cambió el estado? Sí, porque estaban dependiendo de una circunstancia afuera. Y eso es lo que no quiere el Señor. Eso es lo que no quiere el Señor, porque así actúa el mundo. Y el Señor no nos manda a nosotros a depender de una circunstancia afuera. Dependiendo de qué es lo que ocurre, el resultado que ocurra en el tiempo, define mi estado adentro. No, porque Dios nos quiere como seres bienaventurados, como seres dichosos. Y eso es un estado que se logra de manera progresiva, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Persona que vivió al 100% siendo una persona bienaventurada, aparte de Jesús, obviamente, fue Adán. Él estuvo en un estado completo de dicha, espiritualmente hablando, y de ese estado caímos por causa del pecado y la perversión. Entonces, el ser regenerado, el ser salvo, el ser santificado, va a llevar como consecuencia a un estado de bienaventuranza plena y completa. Si usted no lo sabía. Wow, pastor, yo no lo había visto así. No, es que yo sé que usted no lo había visto así. Es decir, el ser justificado, el ser santificado, hasta el día que usted se reúna con Cristo o que Él venga primero, que ahí es cuando vamos a alcanzar la perfección completa, porque Pablo dice que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Cuando el cuerpo ya sea transformado en gloria, hemos alcanzado la bienaventuranza completa. Pero eso no quiere decir que desde ahorita tú no puedas vivir en un estado de bienaventuranza, porque el cuerpo es lo último que va a ser santificado. Es decir, el estado de bienaventuranza no depende de tu condición externa, es decir, ni siquiera de tu cuerpo depende. ¡Wow! Pastor, pero es que no es fácil vivir con situaciones en el cuerpo, que yo no he dicho que sea fácil. Lo que he dicho es que a pesar de eso, puedes vivir en un estado de bienaventuranza. Oh, eso es otra cosa. Vuelvo a leer, pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarle su amor. Él los conquistará para bendecirlos. Entonces aquí no me está hablando de una posición material, porque siempre, lastimosamente, con estos evangelios de la prosperidad y todos estos pseudo evangelios hoy día, la mente del evangélico moderno es definida a bendición igual bienes materiales o situaciones de prosperidad material. Aquí no está hablando precisamente de algo material. Está hablando de un estado espiritual. Tal como lo ha dicho, porque el Señor es fiel a su promesa. Bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. Entonces, este primer punto, viviendo siempre dependiendo y esperando absolutamente en el Señor. Ese es el primer punto de cómo yo paso a ser una persona bienaventurada. ¿Cómo hago yo para vivir siendo bienaventurado? Entonces usted se está dando cuenta que a medida que nosotros estamos siendo formados, procesados a la imagen de Cristo, estamos siendo convertidos más
en personas bienaventuradas en ese aspecto. Porque ya le acabo de decir, el hecho de que usted esté esperando no quiere decir que estés esperando de la forma correcta. Porque a fin de cuentas entonces toda la humanidad espera. Sean impacientes o no, pero todos esperan en algún momento de su vida. ¡Wow! Y de por sí ya este hermoso texto nos encuadra en una hermosa promesa. Que todos los que esperan de manera bienaventurada van a ser bendecidos por el Señor porque Él es fiel a su promesa. ¡Wow! ¿Qué más quiere? Y eso que tan solo hoy estamos definiendo lo que implica ser una persona bienaventurada. Para empezar a poder mirar las diferentes bienaventuranzas que el Señor nos entregó. Que nos entregó. Y fíjense ustedes lo curioso que el verso comienza diciendo que el Señor espera. Y el verso termina diciendo a los que esperan en el Señor. Entonces el Señor espera por ti y tú esperas en el Señor. Comenzando el verso lo dice, el Señor aún espera que acudan a Él. ¿Y cómo termina el verso? Bienaventurados los que esperan confiados en la ayuda del Señor. Es una hermosa paradoja. El Señor te dice, yo estoy esperando por ti. Y tú le dices, Señor, estoy esperando por ti. Qué hermoso el Señor. Vamos al punto 2. Vamos al Salmo 1. Como ya le dije, voy a estar leyendo hasta el final, de aquí en adelante, la Nueva Biblia Viva, NBV. ¿De qué otra forma paso a ser bienaventurado? ¿Cómo hago para vivir de una forma bienaventurada? ¿Cómo hago para ser dichoso? ¿Cómo hago para vivir en dicha? ¿Cómo hago, pastor? Yo estoy entendiendo mejor lo que implica ser bienaventurado. ¿Qué es lo que quiere decir semejante estado? Salmo 1, verso 1, dice, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Qué distinto el caso de los malvados. Son como la paja que el viento arrastra. Por eso los malvados no se sostendrán en el juicio, ni serán contados entre los buenos. Porque el Señor protege los pasos de los justos, pero los pasos de los impíos conducen a la perdición. Aquí vemos entonces que una persona que es bienaventurada vive con y por la palabra del Señor de manera diligente. Usted dirá, pastor, pues no está diciendo lo mismo. No. Porque vivir con la palabra está hablando de vive sobre la palabra y por la palabra porque usa la palabra. Por eso con y por la palabra. Y eso define toda la vida del individuo. Por eso dice, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. O sea, ¿por qué una persona es dichosa? ¿Porque no anda con mala junta solamente? No. Porque entonces los moralistas ya tuvieran ganado el reino de los cielos. Y usted por moralista no va a entrar al reino de los cielos. Porque una persona moralista es una persona recta, es una persona justa, es una persona íntegra, es una persona que no tolera la maldad de ninguna forma. Entonces una persona puede ser moralmente atea y eso no lo hace merecedor del cielo. Y es moralista. Ojo. Es una persona recta. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde lo hace una persona dichosa en lo que sigue después? Sino que se deleitan en la ley del Señor. Deleite. No hay mayor placer, gozo, satisfacción, anhelo, deseo, beneplacencia que deleitarse en la ley del Señor. ¿Escuchando predicar en YouTube todo el día? No. No. Con esto no estoy diciendo que sea malo escuchar predicar. Eso es un complemento a nuestra vida espiritual. Pero ¿cuántas veces tú estás sumergido y has invertido tiempo en sumergirte en la Escritura? Como ya lo dije al principio, en lanzarte de cabeza en el mar de la Escritura y bucear hasta donde te lleguen las fuerzas, hasta sacar perlas de allá abajo. Te has sumergido. Dios quiere que seamos una especie de sirenas y... ¿Cómo se llama la versión de hombre del que es sirena? Que
que seamos tritones y sirenas de la palabra, o sea, que vivamos sumergidos en la palabra. Cuando estamos en ese sentido de seres anfibios de la Escritura, hay un deleite, y por eso la persona es dichosa. Ya usted entendió que no es que porque escucha a la vecina chismosa o porque tiene un familiar que anda en malos pasos, que eso yo soy dichoso. No. Eres un simple moralista. Dichoso eres cuando por causa de la palabra encuentras deleite en lo que Dios encuentra deleite. Porque usted a través de la palabra, usted conoce quién es Dios, cómo actúa Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y ahí eres dichoso. Y más hoy día que vivimos tiempos peligrosos, que vivimos tiempos donde la maldad se incrementará, que vivimos tiempos donde, wow, yo me sorprendo cada día con lo que leo en las redes sociales, en las noticias, de cómo está el mundo de pervertido y cómo avanza a pasos acelerados hacia la destrucción. La maldad se ha incrementado y el pecado de una forma aberrante, donde la gente le parece algo normal y hasta de una forma lo aceptan y se ríen, se mofan de eso como algo habitual, de las aberraciones que uno, sobre todo por las redes sociales. Ya hay cosas que a lo mejor hace unos 30, 40 años atrás la gente tenía un poquito más de pudor de decir ciertas cochinadas o de mostrar ciertas cosas, pero ya hoy día es algo normal, este tipo de cosas. Y dice aquí, la meditan día y noche. Cuando tú tienes un deleite, tú meditas en eso día, noche, tarde, mañana, madrugada, estás durmiendo, estás soñando, estás despierto, lo que sea. Son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto en cada estación. Lo vimos un poco lo que vinieron el jueves, cuando Jesús maldijo a la higuera, porque no estaba dando el fruto correcto. Y aquí dice entonces que la razón de que simbólicamente, espiritualmente hablando, de que nosotros como árboles demos fruto, es porque entonces una persona que se deleita en el Señor día y noche, el Señor Jesús lo compara con un árbol que está junto a riberas de un río. Es decir, siempre tiene agua que fluye, agua viva, y no es agua estancada, de la cual se puede nutrir y siempre está fortalecido, frondoso y dando abundante, aquí dice, me gusta esta versión, delicioso fruto en cada estación. En cada tiempo de tu vida tú tienes que dar un fruto que Dios te demanda. ¿Lo estás dando? Cada etapa de nuestra vida demanda un nivel de exigencia. Así como en la naturaleza vemos que a veces el clima azota una región tropical, un bosque, una selva. Y eso puede definir a lo mejor la vida de ese lugar, tanto en la vida animal como en la vida vegetal. Pero ese es el tiempo que Dios ha determinado para ese lugar. En nuestra vida, Dios determina hasta los vientos que nos van a azotar. Pero en medio de ese clima difícil, Dios demanda un fruto. ¿Estamos nosotros dando ese fruto? ¿O estamos enfocados más en cómo salir de ese momento? Entendiendo que cada circunstancia Dios la controla y la maneja, porque no hay nada que Dios no permita en nuestra vida que Él no haya planificado y no haya autorizado. Si no, pregúntele a Job. ¿Quién fue el autor intelectual de lo que le pasó a Job? Fue Dios. Que el autor material haya sido el diablo, eso es otro punto. Eso es otro punto. Entonces no hay circunstancia en nuestra vida de la cual Dios no haya tenido control absoluto y conocimiento pleno. Pero en medio de eso, Dios demanda un fruto. ¿Cuál era el fruto que Dios le quería demostrar a Satanás en la vida de Job? Lo mismo. O sea, ¿cómo sabemos que Job iba a terminar bien? Porque comenzó bien. Job 1:20. Rasgó su vestidura, se postró y adoró, y con todo esto no pecó Job con su boca. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está el fruto. Dios le dijo, tomando estas palabras simbólicas, quítale todas las hojas al árbol. Le voy a quitar la cerca para que te acerques y lo podes por donde tú quieras. Eso sí, no lo puedes matar. Te voy a permitir que le metas un virito para que le afecte un poquito la salud. Pero tú vas a ver que este árbol, llamado Job, va a dar un fruto que te lo voy a restregar en la cara, Satanás. Y ahí está el fruto. No duró un día, sabemos, porque el libro de Job tiene 40 capítulos. Duró un tiempo, pero desde que comenzó hasta que terminó, el fruto fue el mismo siempre. Y sabemos cómo terminó. Ahora usted entiende por qué, entonces, Dios compara aquí a una persona dichosa o bienaventurada con un árbol junto a la ribera de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera.
esta hermosa bendición o promesa de bendición, que usted a lo mejor la ha leído bastante o se la han citado bastante o usted se la ha compartido con su hermano cuando cumple años, está condicionada a un estado espiritual del creyente. Tiene que ser una persona bienaventurada. No hay otra forma. En este caso, una persona dichosa. Y entonces compara ahora el salmista, el Señor hace un contraste. Esto se ve mucho en los salmos y en los proverbios para que podamos resaltar y mirar mejor el mensaje. Esto es un argumento que se usa hoy día de muchas formas. Entonces habla y dice que distinto el caso de los malvados, ¿ves? Que no son bienaventurados, que no son dichosos porque no guardan la ley, no se deleitan. Son como la paja que el viento arrastra, personas inestables, que todo viento de circunstancias que le pasa pues hace lo que le da la gana con su vida. Por eso los malvados no se sostendrán en el juicio, ni serán contados entre los buenos, porque el Señor protege los pasos de los justos, de los bienaventurados. Fíjense que aquí asocia entonces dichoso con justo, dicha con justicia. A ti se te fue imputada la justicia de Cristo y a Cristo se le fue imputada tu pecado, tu maldad, tu condenación, tu culpa. Entonces se te fue imputada la justicia que te permite desarrollar un estado de bienaventuranza. ¡Wow! Pero los pasos de los impíos conducen a la perdición. No hay bienaventuranza fuera de Cristo. En Cristo somos bienaventurados, porque Él es el que nos hace bienaventurados. Y hacia ese estado de plenitud estamos siendo procesados. Y cada circunstancia en nuestra vida contribuye a eso. Y ahorita usted se está dando cuenta de la gran, hermosa y privilegio, bendición que estamos teniendo de ser perfeccionados a ese estado. ¡Wow! Y este es tan solo el punto 1. Vamos al Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. La canción más larga escrita por la humanidad, creo yo. No creo que exista una canción más larga que esta. 19. Verso 1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Cómo comenzó el salmo? Dichosos, macarios, bienaventurados. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. No hacen compromisos con el mal y solo andan en los caminos de él. Nos han ordenado cumplir cuidadosamente tus mandamientos. El problema no es cumplir, el problema es que seamos meticulosos al cumplir con los mandamientos del Señor. Seamos meticulosos al momento de... este punto sí le voy a decir de esto lo podemos aprender de los fariseos. En esto sí nos da un buen ejemplo los fariseos, porque siempre hablan de los fariseos de manera negativa. Pero en este punto los fariseos tenían algo a favor, que ellos eran meticulosos en el cumplimiento de la ley. Por eso que cuando Jesús se refiere a ellos, para corregirlos y castigarlos, dice que ni una tilde de la ley pasará hasta que estas cosas no se cumplan, que ustedes se ocupan de cumplir con la ley. Jesús les está reconociendo hasta cierto punto, porque sabemos que llevaron más palos que una batería, que ellos buscaban ser meticulosos en el cumplimiento de la exigencia divina de la ley que Dios le entregó a Moisés. En eso sí lo podemos imitar. Ser meticulosos. Aquí lo dice, que son dichosos los que cumplen cuidadosamente tus mandamientos, que se puedan ver tus leyes en lo que yo hago. ¡Wow! Esto me encanta. Y es un nivel de exigencia mayor en mi vida personal y en la vida en tu vida y en la vida de la iglesia. Porque no solamente habla de cuidar cuidadosamente. Miren hasta qué nivel usted debe de cuidar cuidadosamente, hasta que la gente pueda ver a través de tu vida que eres cristiano, que se vea Jesús en ti, sin que tú abras la boca y digas que eres evangélico. ¡Wow! Que la gente lo note. Entonces no será avergonzado cuando compare mi vida con tus mandamientos. ¡Uy! Cuando aprenda tus leyes justas, te mostraré mi gratitud viviendo como debo. Porque usted debe vivir como debe vivir, porque de esa forma usted le agradece a Dios la justificación que recibiste en Cristo, en la cruz del Calvario. No hay forma de agradecerle a Dios, a Jesús, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay forma de agradecer semejante acto, pero eso no quiere decir que tú no le puedas agradecer. Haciendo poco, a lo mejor, comparándolo con lo que Él hizo por nosotros. Pero el vivir según sus exigencias es una forma de agradecimiento, aquí lo dice. Obedeceré tus normas, no me abandones. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven? Viviendo conforme a tu palabra. Este verso lo usan mucho los líderes de jóvenes para predicar a los jóvenes, para corregir al joven. Pero no le enseñan que nadie puede vivir íntegramente, o como la dice la Reina Valera, ¿cómo limpiará el joven su camino?
El punto no es solamente guardando la palabra, no. El punto es aprendiendo a ser bienaventurado, aprendiendo a ser dichoso. Es que el joven va a poder limpiar su camino, porque de eso viene hablando. Lo viene hablando el verso 1. El verso 1, el principio, ya entabla el fundamento de todo el capítulo. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven entonces? Siendo dichoso, bienaventurado, y va a poder así entonces vivir conforme a su palabra. Me he esforzado cuanto he podido por hallarte. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es un estado de bienaventuranza. Por eso que a los jóvenes les cuesta bregar con la santidad, porque no están entendiendo lo que implica ser bienaventurado. Es más, muchos ni entienden lo que significa ser justificado. Para empezar por ahí, que es elemental. Bendito Señor, enséñame tus normas. He repetido en voz alta todas tus leyes, y en ellas me he regocijado más que en las riquezas. En ellas meditaré y las acataré plenamente. Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Bendice a tu siervo, dándole vida para que pueda continuar obedeciéndote. Miren cómo ora este salmista. Señor, dame más vida, porque yo quiero seguir obedeciéndote y testificando con mi obediencia la impiedad del mundo. Tú testificas del Evangelio a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de clase, a tu familiar que es inconverso, con tu obediencia a Jesús, cueste lo que te cueste. Le estás testificando del Evangelio, no solamente cuando le predicas con la boca, porque eso confronta su conciencia y le dice: arrepiéntete, estás en pecado, pecador. Hace que su corazón se llene de vergüenza por ver la integridad de tu vida. ¡Wow! ¿Y usted cree que eso no confronta? En esta tierra soy un extranjero, necesito que tus mandamientos me guíen, no los escondas de mí. Estoy agobiado continuamente por el deseo de conocer tus leyes. Miren el estado que podemos y que debemos procurar en nuestra vida cuando entendemos que somos dichosos o que estamos siendo transformados para ser dichosos. Qué hermoso esto. A este salmo usted el Espíritu Santo le cambió la óptica de mirar estas palabras, sobre todo cuando son escupidas de parte de muchos líderes de jóvenes, porque así es que lo hacen a los jóvenes de sus congregaciones cuando no tienen una vida consona con el Señor. Vamos al punto 3, ahora sí. Seguimos en los salmos, Salmo 112, uno más atrás. ¿Cómo yo logro ser entonces una persona bienaventurada? ¿Cómo yo me hago para mantenerme, vivir de una forma bienaventurada o dichosa, que es el punto que estamos mirando de las tantas definiciones que tiene? Salmo 112, verso 1, dice: ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. ¿Pero por qué es alabado el Señor? Porque dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Sus hijos prosperarán en todos lados. La descendencia de los justos será bendecida. Ellos mismos tendrán riqueza y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Por eso no tienen miedo y pueden enfrentar victoriosamente a sus enemigos. Dan generosamente a los necesitados. Sus buenas acciones jamás serán olvidadas. Tendrán influencia y honra. Los malvados se enfurecerán al ver esto. Rechinarán los dientes furiosos y escabullirán sus esperanzas. Y sus esperanzas no se cumplirán. Aquí no solamente tenemos el estado y la forma de vivir, sino que de paso el Señor le añade las promesas de bendición a los que son bienaventurados. O sea, yo quiero que usted entienda que ya el encontrarnos en un estado de bienaventuranza es la mayor bendición que podemos tener, tomando en cuenta de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó y en el mundo en el que estamos viviendo. Ya eso es una hermosa y grande bendición. Pero encima de eso, como nuestro Dios es generoso y nos ama y es fiel, le añade más bendiciones. Por eso Cristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios implica vivir según las bienaventuranzas de Cristo, en ese estado. Y ahí Dios añade las demás bendiciones. Y aquí, wow, hay poderosas promesas de complemento, porque son complementos a la bendición que ya tenemos en el estado en el que nos encontramos, o en el que estamos siendo perfeccionados.
El punto 3. ¿Cómo hago yo para vivir de una forma bienaventurada? Procurando cultivar nuestra vida en el temor a Dios. Procurando cultivar nuestra vida en el temor a Dios. Crecer en el temor a Dios, que ya hemos hablado de eso en una serie anterior. Mire cómo Dios engrana toda la serie como una cadena perfecta para amarrarnos al Evangelio. Y mire lo hermoso que es eso. Entonces una persona que es dichosa, sus hijos van a prosperar en todos lados, su descendencia va a ser justa y bendecida. Cuando una persona es bienaventurada, los cubren las tinieblas, es decir, llega el día malo, pero de repente brillará la luz. Mientras los demás se caen en oscuridad, para el que es bienaventurado sale la luz del día. Sale la esperanza, sale la gloria. Viene el día de gloria para el que es bienaventurado. Aquí sí. Aquí sí lo aplico. Muchos se ríen porque me entienden mejor que otros. Aquí se aplica el término, viene el día de gloria. Solo para el que es bienaventurado. Aquí lo dice. El que es bienaventurado es generoso, es misericordioso y justo. Y todo le sale bien a los que son así. A los que son bienaventurados no serán derrotados por las perversas circunstancias. Es decir, la misma Biblia dice que los bienaventurados van a pasar por la tormenta, pero a lo que a otros destruye, a ti te edifica y te bendice. Por muy perverso que sea la circunstancia que te toca atravesar, por muy difícil o fuerte, no te va a destruir, porque eres bienaventurado. Los que son bienaventurados no tienen miedo de recibir malas noticias. No te va a dar un infarto, no se te va a bajar el azúcar, no se te va a subir la tensión, no te vas a desmayar. O como decimos en Venezuela, no te va a dar un patatú. No te va a dar nada de eso. No te va a dar un yeyo. No te va a dar un beriberi. O otro también que me acaban de soplar por aquí, no te va a dar un soponcio. No te va a dar nada de esos males venezolanos que dan muchas veces. No, aquí lo dice. No vas a tener temor de mala noticia. Solo los que son bienaventurados. Por eso no tienen miedo y pueden enfrentar, mírenlo como lo dice, victoriosamente a sus enemigos. Wow, otra hermosa bendición. Solo los que son bienaventurados tendrán influencia y honra. Y dice que los malos se enfurecerán al ver esto. ¿Por qué? Porque le va a dar envidia, le va a dar celo a los que no son bienaventurados. Por eso es que a lo mejor a muchos hermanitos te celan y te envidian, porque no son bienaventurados. No porque están excluidos pues, de una sesión de personas, sino porque están en proceso todavía de perfeccionamiento en este estado. Y por eso en la iglesia se ven estos casos. Es porque en unos son más procesados más rápido que otros. Pero al fin de cuentas todos vamos para allá, buscando el mismo fin. Qué hermosa bendición esta, ¿eh? Y todo por procurar cultivar nuestra vida en el temor a Dios. Salmo 128. ¡Wow! ¡Qué dicha! ¡Qué bienaventuranza tan hermosa! Ahora usted está entendiendo, y eso que todavía no hemos hablado entonces de las bienaventuranzas que Jesús habló. Estamos tan solamente definiendo lo que implica ser bienaventurado y cómo lograrlo. Cómo empezar a tener una conciencia plena y trabajar en pro de esto. Salmo 128, verso 1. Dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Bienaventurados todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Disfrutarás el fruto de tu trabajo, gozarás de dicha y prosperidad. En tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Es decir, va a tener un fruto agradable para este hombre. Entonces, el que un hermano tenga una mujer guayma es porque no es bienaventurado. Le falta formación, no es una mujer sabia, no es una mujer prudente. Porque aquí dice que una mujer sabia, una esposa así como una vid llena de uvas, es una bendición para el que es bienaventurado. Tus hijos serán jóvenes olivos, es decir, también serán hijos productivos, fructificados. Esa es la recompensa de Dios para los que le temen. Que el Señor te bendiga desde Sión y que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Mire la bendición para el que es bienaventurado. Tremendo. Así que si usted de verdad quiere ser bendecido, usted no debe correr detrás de la bendición como el coyote detrás del correcamino. Que nunca lo agarra y hace diferentes planes que aparentemente se ven buenos y siempre termina frustrado los planes. Así le pasa a los evangélicos. Corren detrás de la bendición de Dios, hacen supuestos planes según el brazo de hombre, según su ayuda, su fuerza, y terminan frustrados. Porque la bendición es atraída por el estado de bienaventuranza en el que te debes encontrar. El estado de bienaventuranza es el imán que atrae las bendiciones.
Porque eso es lo que yo veo aquí. Yo veo aquí que las bendiciones vienen sobre los que son dichosos, es decir, bienaventurados. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entonces, si tengo que hacer algo, sí, procurar ser bienaventurado. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos al punto 4. Salmo 84, verso 1. Fíjense que esta era la concepción de lo que Dios le había enseñado a los israelitas, de lo que implica ser una persona bienaventurada. Porque son judíos los que están escribiendo. Dios está usando salmistas, el Espíritu Santo está usando personas israelitas, entonces ya ellos entendían, dentro de su concepción, de su relación con Dios, lo que Dios les estaba diciendo de ser personas bienaventuradas. Esto no es algo nuevo que Jesús está diciendo, no. Es lo que está trayendo un mensaje, una concepción adaptado al nuevo plan, que es el pacto de la gracia, bajo el concepto de lo que es iglesia y lo que es el evangelio, para que podamos entender mucho más. Entonces aquí dice el Salmo 84, verso 1. Cuán hermoso es el lugar donde tú habitas, oh Señor Todopoderoso. Casi me desmayo, pues mi deseo más intenso es entrar en los atrios del Señor. Miren el deseo tan intenso que tenemos. Aquí nos dice, casi me desmayo por mi deseo de quedarme en la cama y no ir el domingo al culto. Qué hermosa es mi cama, qué delicia la sábana. Y el lado calentito cuando estamos en invierno, porque el otro lado está frío como una nevera. Aquí no dice eso. Aquí dice que había un deseo tan inmenso, un deleite tan grande en el salmista, que tenía por entrar a los atrios del Señor. Ese era Yo cuando era niño, yo no iba mucho a la playa de niño, pero cuando me llevaban, yo no dormía. Yo preparaba toda la ropa, hasta yo mismo la planchaba. Mi abuela me planchaba y yo la planchaba porque iba a ir a la playa. O iba a ir a un lugar que yo sabía que me iba a deleitar muchísimo. Yo acomodaba todo la noche anterior. Inclusive, si necesitaba pedir un permiso para que me lo dieran, ¿usted sabe qué hacía yo? Le acomodaba la cocina a mi abuela. Le pasaba coleto al piso, le fregaba los trastes, acomodaba la alacena, la nevera. Al principio me funcionó, después se dio cuenta que era manipulación y me negaba los permisos, pero me funcionó un tiempo. Sí puedo decir que le vi un resultado. Y preparaba mi cuarto, era siempre un dolor de cabeza para ella. O sea, yo un día antes, el hijo perfecto. Pero era porque había un interés que mi corazón se deleitaba por eso. Y yo no dormía. Yo para no quedarme dormido, se había que madrugar, porque cuando íbamos para la playa había que madrugar porque había que agarrar carretera. Y yo me despertaba a casa cada una hora más o menos, pendiente de que no me vaya a quedar dormido. No dormía. Y la ropa la ponía al lado de mi cama, acomodadita, o en el closet. Y yo era el primerito que estaba parado, vestido, peinado, cepillado, casi que hacía el desayuno, para salir a la hora. Pero era porque me quería deleitar en eso. Entonces, si yo como un niño me podía deleitar y podía hacer cosas, me quitaba prácticamente hasta el sueño por cumplir, por deleitarme en eso, que a mí me iba a agradar muchísimo. ¿Cómo no entonces tenemos que nosotros procurar este nivel, este estado, para con la casa del Señor? Pero no solo eso, aquí dice, con todo mi ser, al mi cuerpo, escuchen, alma, cuerpo, ser completo, alabaré alegremente al Dios viviente. Hasta los gorriones encuentran casa cerca de tus altares, y la golondrina hace allí su nido para empollar a sus pequeños. Oh Señor Todopoderoso, mi Rey y mi Dios, dichosos quienes pueden morar en tu templo y cantar tus alabanzas, bienaventurados. Dichosos quienes son fuertes en el Señor y desean por sobre todo seguir tus pasos. Cuando atraviesen el valle del llanto, se les convertirá en región de manantiales, otra bendición para el que es bienaventurado, donde los estanques se llenan de las lluvias de bendiciones. El punto 4 es entonces cómo yo procuro ser una persona bienaventurada, cómo yo me esfuerzo para trabajar en pro de eso, cuando logro alabar y valorar a Dios con un alma y con todo el ser. Tu alabanza a Dios depende del conocimiento que tú tengas de Él. Si tú crees que Él es el genio de tu lámpara mágica que está para conceder tus deseos, a ese nivel lo vas a alabar, le vas a agradecer. Pero cuando tu Dios es tu Rey, es tu Señor, es tu amo, y es el centro de tu vida, no es ni siquiera tu ego, ya la cosa cambia. No importa que la carne esté cansada, voy más allá, no importa que la carne esté enferma,
Porque yo bastantes veces en Venezuela fui para los cultos con fiebre, con dolor estomacal, con dolor de cuerpo. A mí no me importó eso. Porque yo quería alabar a mi Dios, honrar a mi Dios. Quería deleitarme en su presencia, junto con todos mis hermanos. Pero pesa más el deseo de tu carne y el cansancio de tu carne que el conocimiento que tú debes de tener de tu Dios. Porque muchas veces lo conoces, sabes cómo es. Pero con todo y eso te aprovechas para hacerle más caso a tu carne que a la inclinación de tu alma y de tu corazón. Mire la dicha que hay. Dice que hasta los animales son dichosos, los grandes templos donde los animales ponen sus aves. Y el salmista no dice, eso es una plaga que molesta a la casa de Jehová. No. Dice que si yo me puedo deleitar en la casa de mi Padre, es porque los animales también se deleitan en su casa. No lo veía como un problema. Cuán hermoso es el lugar donde tú habitas. Tú ves la casa del Señor hermoso, hermosa. Y te desmayas por estar en ella. Es tu mayor deleite, tu mayor pasión. Punto 5. Job 5:17. Cuando estaba yo en el culto, en el trabajo de jóvenes, recuerdo que estábamos en un lugar donde el local era muy grande y hacían falta servidores para limpiar el local. Y habían como 5.000 sillas así blancas como esta, pero tenían posabrazos. Y me acuerdo que nadie le gustaba limpiar los baños de los hombres, el baño de los hombres. Claro, se puede imaginar, eran como 30 water, 30 lavamanos, o sea, un baño grande. Y esos baños de verdad que había que meterse bien armado. Había que meterse, no sé si vieron la película Ghostbusters, Cazafantasmas. Meterse con el aparato ese para primero limpiar las posetas, los water, antes de poder echar jabón, cloro o algo. No vaya a ser que te saliera algún bicho raro de ahí, una cosa. Porque de verdad, nadie, o sea, los varones de la iglesia todos le esquivaban. Y entonces, como éramos un grupo de jóvenes, pues la diácono de la iglesia en ese entonces encargada del área de la limpieza dijo, bueno, habló con el líder de jóvenes y le dijo, pon a tus jóvenes, a los varones a limpiar los baños y a las hembras las pones en el baño de las mujeres. Obviamente, usted sabe que el baño de las mujeres es más decente que el baño de los hombres. Mucho más decente. Ahí mínimo el baño de los hombres, mínimo te tragaba una boa, una anaconda, una cosa de esa te puede salir. Las cosas horrorosas que se ven ahí. Pero a pesar de que mi carne no quería, mi carne le desagradaba siquiera el olor del baño, para empezar por ahí. Pero mi pasión y mi deseo por la casa de Dios me llevaba a estar por encima de lo que mi carne no quería. Porque yo decía, si yo estoy aquí temprano en la casa del Señor, yo me vine fue porque yo quiero ayudar en la casa del Señor. Y ese fue mi argumento para convencer y obligar a mi carne de entonces hacer eso para Dios. Y un día me tocó que yo dije, bueno, yo no sé, los hermanos como que se pusieron de acuerdo. Y yo había durado rato destapando varias posetas y limpiándolas, varios water. Y llegaron en filita india varios que tenían el estómago, pero flojo no, eso botaron hasta los órganos, creo que botaron. Estaba pero mal. Yo dije, este hermano se quedó aquí. La voy a llamar al diácono para darle para bendecirlo, la Santa Sepultura aquí, porque aquí quedó este. Y este no, este está listo. Este cuando va a la poseta se va con tu poseta también. Porque estaban pero mal. Entonces fue un día más duro porque de paso el grupo de jóvenes que éramos los asignados se redujo a menos de la mitad porque tampoco pudiesen venir. No fueron ese día. Entonces éramos menos para cumplir con la faena. Yo tuve que armarme de mucho amor por el Señor. Y yo solamente decía, Señor, esto lo hago por ti y para ti. Eso era todo lo que me repetía, la santa faena para poder cumplir con ese día. ¿Y sabe qué? No nos dieron las gracias ni nada, porque es que no me tenían que dar las gracias a nosotros. Porque él le dice, cuando hayáis hecho todo, siervo, inútil, sois. Por eso es que no me molesta hacer algo para el Señor. Si puedo hacer algo desagradable, ¿cómo no voy a hacer algo que es agradable? ¿Cómo no voy a venir aquí a traerle y limpiarle a usted la reguera que usted hace en su vida?
Si ya lo hice en lo físico, espiritualmente se me hace más fácil ahora. Job 5:17 dice: dichoso el hombre a quien Dios corrige. Ay, pastor, este punto no me va a gustar. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies el castigo del Señor. Entiéndase que lo que define el pecado no es lo que yo pienso, no es lo que mi organización piensa, no es lo que la denominación piensa, no es tu criterio tampoco, es lo que Dios dice que es pecado. Y pecado no es solamente algo visualmente malo, por ejemplo, un asesinato, homicidio. Te dirá, wow, eso es malo, eso es un pecado. Sí, pero recordemos que el pecado tiene muchas formas y maneras, y solamente el criterio de la palabra y la luz del testimonio del Espíritu Santo nos puede indicar cuándo estamos en pecado, o cuándo estamos promoviendo el pecado, o cuándo estamos siendo motivados por el pecado. Entonces fíjense que el pecado es muy hábil para camuflajearse, es muy engañoso y podemos estar siendo víctimas de él en cualquier momento. Y vamos a ser corregidos, porque el ser corregido forma parte del estado de la bienaventuranza. Pues aunque él hiere, escuche, el castigo del Señor hiere, duele, venda y vuelve a sanar. El Señor hiere a sus hijos no para destruirlos, sino para sanarlos y para corregirlos. Es un dolor que causa el Señor. Por eso podemos ver entonces que la muerte en el creyente no es para mal, es para bien. Muchas veces Dios puede llevarse a alguien antes de tiempo, porque Dios, salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. Y Dios puede llevarse a alguien antes de tiempo, lo puede hacer. O de estas muertes prematuras que muchas veces la cristiandad lo ve como una maldición. Oye, pero ¿por qué el hermano fulanito se fue joven, vale? Era un hombre que se hacía esto, era una mujer así, hacía asado, y mira, de repente, pum, cayó, se enfermó, se murió. O qué sé yo, pasó un accidente. Y, ¿por qué, Señor? Es que había una maldición de por medio. No necesariamente. No necesariamente tiene que haber una maldición. Y no solo eso. Dios se puede valer de diferentes medios para corregir a una persona. Entonces, estoy poniendo como ejemplo mayor la muerte, que es todos entendemos lo que implica la muerte. Y abajo de eso, en menor grado de castigo o de dolor, puede usar otro tipo de castigo. Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 5, saquen al hombre que está en pecado, con un poquito de dolor de toda la masa, para que eso sirva de vergüenza y de escarmiento a su vida, para que se arrepienta. Dios puede avergonzar a alguien entonces, como una medida disciplinatoria fuerte en última instancia, porque hay regulaciones para llegar a ese punto a nivel congregacional. Entonces, la frase que Dios no avergüenza a sus hijos está siendo definida por la posición humana y no desde la posición de Dios, porque usted como padre a lo mejor no avergonzaría a sus hijos, pero Dios sí lo hace. Entonces estamos entendiendo que debemos comprender a Dios no desde nuestra posición, porque Él es Dios, no nosotros, y nosotros fuimos formados a su imagen, no Él a nuestra imagen. Entonces Dios puede avergonzar a alguien, si puede. Cuando Jesús dice, Él mismo pone el estatuto: si alguien peca contra ti, no se arrepiente, llámate a dos, y si no, proponlo a la iglesia. ¿Usted cree que ya al exponer el pecado de alguien no le está causando una vergüenza? Pero ¿cuál es el fin de esa vergüenza? Traerlo al arrepentimiento. Arrepiéntate de tu pecado. Entonces Dios puede usar la vergüenza. Dios puede permitir otro tipo de circunstancias también, dependiendo. Él es el Padre perfecto. ¿Nos cuesta entender y aceptar estas verdades? Sí, porque estamos acostumbrados a juzgarlo a Él, a examinarlo a Él desde nuestra posición, y se nos olvida que tenemos que pasarnos para la acera del frente, la de Él. Pues aunque Él hiere, venda y vuelve a sanar, una y otra vez te librará para que ningún mal te dañe. Miren la intención del por qué Dios muchas veces tiene que tomar castigo fuerte, porque no quiere que realmente ningún mal te dañe. Nos ama tanto que la misma disciplina del Señor es una clara demostración de su amor, porque Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Una de las palabras que se definen en hebreo como juicio es azote. Es una de las tantas palabras. Entonces, cuando usted lee en el Antiguo Testamento que Dios mandaba juicio a Israel, lo que estaba diciendo, está mandándole azotes, disciplinas al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el resultado?
que se arrepintiesen y volviesen otra vez a sus caminos. Ese es el círculo vicioso de Israel. Pero mire cómo continúa diciendo: te librará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en la guerra. Estarás a salvo del calumniador, no tienes por qué temerle al futuro. Te burlarás de la guerra y del hambre, las fieras te respetarán, las bestias salvajes te dejarán en paz. No tendrás que angustiarte por tu hogar cuando andes lejos. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición para los que estamos fuera de nuestra tierra! Nada hurtarán de tu hacienda. Tus hijos llegarán a ser hombres importantes. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué otra promesa tan hermosa! Tus descendientes serán tan numerosos como la hierba. Larga y próspera vida tendrás, como las espigas que se recogen a tiempo. La experiencia me ha enseñado la verdad de todo esto. Para bien tuyo, escucha mi consejo. Miren la hermosa bendición y el por qué Dios tiene que corregir para que nada nos cause daño, para que la muerte, para ser librado del tiempo de hambre, para no tener temor del futuro, para que las bestias salvajes nos dejen en paz. Es decir, el propósito de la corrección y de la disciplina no es solamente para que seamos bienaventurados, es porque es una clara demostración del amor de Dios cuando nos corrige y nos disciplina de la forma que Él lo determina. El problema es que no somos capaces de mirar eso como una corrección, y si lo estamos mirando, lo menospreciamos. Qué hermoso es nuestro Padre. Dichoso el hombre entonces a quien Dios corrige. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige de la forma y de la manera y usando los métodos y medios que el Padre considere oportuno usar. ¿Usted es hijo de Dios? Diga sí con seguridad. Deja el miedo. ¿Dios te ama? Sí. ¿Dios es fiel para contigo? Sí. Y la clara demostración de que Dios te ama y que eres su hijo no es que te va a dar abundancia material, ni que te va a poner a vivir en la molina, ni que te va a dar un carro último modelo, ni que te va a dar una cuenta llena de dólares. No. Es que tú vas a ser corregido por Dios, porque eso es un recordatorio de que Él te ama y que eres su hijo. Dios al que ama. Entonces aquí dice: bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Continuando rápidamente con el punto anterior que cité de Pablo, como el hombre en Corintios, en el siguiente libro, Pablo dice que restauren al hombre, porque ya hay un fruto de arrepentimiento en este hombre, en este hermano. Ya dejó esa conducta pecaminosa, es decir, que entonces la vergüenza de haber sido sacado de la congregación causó el efecto que Dios quería. Y dice que fue restaurado nuevamente a la comunión de la iglesia. Salmo 94:12 dice: dichosos aquellos a los que tú corriges, Señor, a los que tú instruyes en tu ley. Tú le das tranquilidad en tiempos de angustia, mientras que al malvado se le cava una fosa. Los tiempos de angustia para los que no son bienaventurados y no tienen temor de Dios es una fosa de muerte. Pero para los que son dichosos, hay tranquilidad en tiempos de angustia. Dichosos a los que tú corriges, Señor. ¿Y por qué tú los corriges? A los que tú instruyes en tu ley. La corrección es buscando que seamos más cónsonos con su palabra. Tengamos primeramente un mayor entendimiento de su palabra para poder aplicarla correctamente en nuestra vida según la corrección del Señor. Eso te da moral y te da autoridad para exponer la palabra. Y número 2, te hace más parecido a Jesús. Eres bienaventurado a los que tú corriges. Lo que pasa es que, como lo dice Hebreos, a nadie le gusta la corrección. ¿Por qué? Ya lo vimos, duele. Pero Dios hiere para sanar, porque no es una herida de muerte, es una herida para vida. Pero Dios hiere. Y último punto, Juan 13. Vamos al Evangelio de Juan. Entonces, el punto 5 era, si no lo dije, cuando soy capaz de mirar la disciplina del Señor en medio de las circunstancias que me ocurren. Estoy aprendiendo y estoy aportando a mi perfeccionamiento en cuanto a ser bienaventurado, ¿no? Estoy siendo consciente de esta realidad espiritual. Y el punto 6, Juan 13, verso 1. La fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás.
Pedro dijo, no, jamás me dejaré que me lave los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no serás uno de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, el sobaquito, que tengo un violincito por aquí. Dame por aquí abajo que pisé algo de camello, pero no estoy seguro qué es. Que yo quede bien limpiecito entonces. Que yo quede con pulitura incluida y perfume si quieres, como un niño chiquito. Límpiame todo lo que tú quieras. Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse, más que los pies solamente, pues está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que lo iban a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces le preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Escuche cómo termina. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Serán bienaventurados. Entonces el punto 6 es, cuando tomamos la toalla del servicio que Jesús nos dejó, somos bienaventurados. Cuando actuamos según los principios, el carácter que Jesús nos dejó, según su espíritu, somos bienaventurados. Por eso Jesús les pregunta, ¿ustedes acaban de entender lo que yo acabo de hacer? ¿Entienden que deben de lavarse los pies unos a otros? Que no deben echarle cuchilla a los pies del hermano, que no deben de meterle un pisotón a los pies del hermano, sobre todo si tiene juanete, porque hay hermanos que van a vivir con juanetes toda su vida, porque ese es lo que Dios va a permitir para que no se enaltezca como Pablo. Pero eso no quiere decir que no haya que limpiarse. O hay algunos hermanitos que tienen honguitos en sus pies, en sus vidas, y a lo mejor no es muy agradable en ciertas circunstancias del hermano, pero bajo todas circunstancias Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, si entendemos esto y lo hacemos, seremos bienaventurados. Pónganse sobre sus pies. Ahora usted entiende lo que significa ser bienaventurado y cómo nosotros podemos ser bienaventurados. ¿Cómo yo puedo entonces mantenerme viviendo bienaventurado con este entendimiento y esta conciencia plena? Buscando que el Señor entonces continúe haciendo esta obra de bienaventuranza en nosotros, porque si usted fue justificado, usted está siendo santificado, y si usted está siendo santificado, usted está siendo llevado a un estado de perfeccionamiento de bienaventuranza. Es decir, usted está siendo llevado a un estado de dicha espiritual, que ya usted sabe las promesas y las hermosas bendiciones de complemento a la bendición ya de ser bienaventurado, porque ese es el punto, que nunca explicaron que la bienaventuranza es un estado espiritual en el que estamos siendo perfeccionados, y todo lo que implica esto, que tiene hermosas promesas y bendiciones para nuestra vida. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te honramos, Señor, porque tú nos edificas con tu palabra, tú iluminas nuestro entendimiento, nos perfeccionas, Señor, para poder razonar consono con tu escritura, Señor, basados en tu palabra, desde tu posición, Señor, de Dios y Señor de nuestra vida, y no desde el nuestro, Señor Jesús. Padre, que podamos vivir siendo bienaventurados, que podamos realmente, Señor, ser dichosos en nuestro caminar, Señor, porque hemos sido santificados, porque hemos sido justificados por ti, Señor Jesús, porque tu justicia se nos fue imputada, Señor, en la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, ahora nosotros, con esta verdad entendida en nuestra vida, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser bienaventurados. Corrígenos, Señor, que podamos tener un deleite en tu palabra, que podamos, Señor, lavar los pies al hermano, al vecino, al que le haga falta, Señor, a pesar de que salgamos nosotros perjudicados, Dios. Señor, que podamos entonces aprender a esperar en ti, porque tú estás esperando en nosotros, Señor Jesús. Padre, bendícenos y bendice a tu pueblo de esta forma, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Dios, entonces, a vivir siendo bienaventurados para ti, Señor, para que podamos darte mucho fruto, Señor, para gloria y honra del Padre, Señor. Amén.